Nos recibimos al médico urólogo Alejandro Urresti, que está con nosotros. ¿Cómo le va, ¿Qué doctor? tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, lo recibimos aquí, no tantas veces por Skype, pero hoy lo tenemos aquí con nosotros. Y nos viene bien para interactuar sobre varios temas importantes que tenemos, ¿no? Sobre todo a la hora de la concientización también, de hacer chequeos, incluso en los jóvenes, ¿no? A propósito de las problemáticas que tenemos, los problemas que tienen que ver con este sector y además con el cáncer testicular, que también es una complicación que hay que tener en cuenta, doctor. Sí, sí, por supuesto. Mira, a mí particularmente me gusta mucho difundir sobre este tema. Primero porque se da la situación de que en la mujer el hecho de la aparición de la primera menstruación de alguna manera es un hecho muy impactante que muestra mucho el paso de esa niña a mujer. Sin embargo, en los varones, y aparte aparece en los padres sobre todo la preocupación por el inicio de sus relaciones sexuales, por el inicio de su vida sexual y la posibilidad de un embarazo no deseado. Por supuesto que todo esto en el varón no ocurre. Entonces, o si bien ocurre, ocurre de manera mucho más silente. Entonces, esa explosión hormonal que ocurre en la mujer también ocurre en el varón, también aparecen sus primeras experiencias sexuales, también se termina su desarrollo gonadal, también empieza a transitar un periodo de la vida muy importante para su fertilidad futura. Y muchas veces estos chicos quedan como, yo te diría, casi desprotegidos porque ya no pertenecen o ellos mismos no tienen la misma pertenencia del consultorio del pediatra, de donde vienen, ya no quieren compartir una sala de espera con otros chicos, con otras madres, muchas veces no quieren ni siquiera que sus madres o sus padres los acompañen al médico y de alguna manera todavía no saben a qué médico de adultos tienen que ir. De alguna manera, con esto que está marcando, doctor, tenemos que hablar de un cambio de costumbres que hay que tener al respecto, ¿no? Porque hay una concientización y hasta una rigurosidad en los controles de las niñas o cuando se hacen adolescentes, pero no Exacto. pasa lo mismo con los hombres. Exactamente. Un poco esta rigurosidad tratamos de transmitirle a los chicos, pero mucho también a los padres, porque los padres se presentan en la misma situación, o sea, ya el chico no quiere ir al pediatra, pero tampoco sabe a qué médico llevarlo. Entonces, hoy en día hay pediatras que están especializados en adolescencia y Mm, son de alguna manera el nexo entre el médico de niños y el médico de adultos. mm. Tienen otro vocabulario, se habla diferente con el pibe, se examinan los genitales, porque llega un momento donde el pibe a esa edad también es medio reacio a desvestirse en el consultorio. Bueno, entonces estos médicos pediatras que se encargan de adolescencia son el nexo, pero Son nosotros la transición, ¿no? son la transición, pero nosotros insistimos que también tienen que empezar a conocer a su urólogo. Así como las chicas conocen a su ginecólogo, tienen que empezar a conocer a su urólogo, porque es quien los va a acompañar después en su capacidad fértil, la posibilidad de tal manera de tener hijos en el Y buscar futuro. identificar, tener un urólogo, ¿no? Porque a veces hay hombres que por ahí, ante no tener un inconveniente puntual o no aparecer un inconveniente puntual, por ahí ni siquiera buscan o tienen un urólogo. Sí, exactamente, pasan muchos años a veces sin consulta médica. Mm, Por ejemplo, nosotros tenemos un grave inconveniente que es el aprendizaje sexual mediante el porno. mm. Muchos de estos chicos tienen un aprendizaje sexual que es inadecuado porque no tienen un apoyo médico suficiente y porque desgraciadamente todavía la ley de ESI, si bien es muy completa, no se está llevando a cabo como a nosotros nos gustaría en los colegios. Ujú. Y vos hablabas recién del cáncer de testículo. Yo creo que hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta. Primero, el cáncer de testículo, si bien no es una enfermedad tan frecuente como otros cánceres, ocurre particularmente entre los 20 y los 35 años, Personas jóvenes. en personas jóvenes y que normalmente son sanas. Ujú. Entonces no consultan mucho al médico. Y Nosotros esto está emparentado a lo otro que decíamos, ¿no? La importancia de los chequeos, la prevención, tener un urólogo y concurrir con una cierta frecuencia, ¿no? claro, para el diagnóstico precoz, Ujú. nosotros sabemos perfectamente que el cáncer no es una enfermedad prevenible,
pero sí es una enfermedad que diagnosticada con tiempo o diagnosticada en sus estadios iniciales puede ser curada. Y la única manera de detectar es con los chequeos. Sí, pero también nosotros durante el chequeo les enseñamos lo que se llama el autoexamen. Parecido a lo que se hace con las mamas en las mujeres, nosotros les enseñamos, no que lo hagan directamente en su casa, sino que concurran al urólogo, concurran al menos una vez al año, nosotros los revisamos y les decimos, mira, esto es normal. Vos, cualquier modificación de esto, que te toques, que veas, que sientas, me consultás. ¿Me explico? Entonces uno le enseña cómo examinarse. ¿Por qué le digo? Digo no directamente en la casa, porque muchas veces se confunden estructuras normales como patológicas y vienen muy asustados al urólogo. Me toqué una bolita y bueno, nosotros les enseñamos, por ejemplo, al testículo ser un órgano par. Siempre lo que te tocas de un lado, fíjate si está del otro. Si está de los dos lados, es más probable que sea una estructura normal del testículo y que no sea algo patológico. Ayudar al aprendizaje sobre esta cuestión, ¿no? Exactamente. Porque hay mucha ignorancia por todo esto que marcamos, ¿no? La diferencia entre lo que pasa con las mujeres y lo que pasa con el hombre, que por ahí no suele concurrir al urólogo o no tiene esta virtud que tienen las mujeres de hacer los chequeos con tanta frecuencia. Así es. Y la otra enfermedad que a mí me gustaría destacar es el varicocele. El varicocele es la presencia de varices testiculares. Son mucho más frecuentes en el testículo izquierdo que en el derecho y son la causa prevenible más importante de cáncer, de infertilidad, o sea, de incapacidad de tener hijos en el futuro de estos varones. ¿Y por qué es importante diagnosticarlos en la adolescencia o los primeros años de la adultez? Porque es donde el testículo se termina de formar, donde el testículo termina de alguna manera de mostrar esa estructura que va a producir espermatozoides y que le va a dar la fertilidad. Nosotros diagnosticamos desgraciadamente muchos de estos varicoceles cuando ya están en una situación de demanda de fertilidad, cuando consultan las parejas porque no pueden tener hijos. Y a veces ha pasado tantos años que esta enfermedad está actuando sobre el testículo que ya no se pueden recuperar espermatozoides y es una situación muy triste. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. El médico urólogo Alejandro Urresti con nosotros en esta mañana de Mar del Directo.